En medio del mar de rostros ansiosos, Kiara Shone se mantuvo erguida. Sus ojos expresivos escanearon la asamblea de líderes del arca. La vasta cámara zumbaba con tensión. El aire estaba denso con el peso de la inminente fatalidad. Un mapa holográfico colosal del cosmos se alzaba sobre ellos. El ominoso vacío negro se expandía como un crecimiento canceroso, amenazando su frágil existencia. No podemos permitirnos la división, Kiara imploró con voz firme y resuelta. La atracción gravitacional del agujero negro nos consumirá a todos si no actuamos como uno solo. Nuestro arca tiene la capacidad de navegar este peligro. Se jactó el capitán Lysander Graves. Su pecho se hinchó como un pavo real. ¿De qué nos sirve a los menos afortunados? El corazón de Kiara se llenó de dolor ante la insensibilidad de sus palabras, pero mantuvo la compostura. Somos más fuertes juntos, capitán. Nuestros recursos y conocimientos combinados asegurarán la supervivencia no solo de un arca, sino de toda nuestra flota. Mientras las voces se elevaban y protestaban y acordaban, Kiara sintió un golpecito repentino y urgente en su hombro. La doctora Amara Vidal, su amiga y confidente, se inclinó. Cerrar. Susurrando. Kiara, debo hablar contigo inmediatamente. Kiara asintió con el ceño fruncido mientras se disculpaba del acalorado debate. Siguió a Amara a un rincón apartado, el rostro del astrofísico marcado por la preocupación. ¿Qué es Amara? Kiara le preguntó, su mirada empática fija en su amiga Amara. Dudó tomando una respiración profunda antes de revelar la devastadora noticia, el agujero negro. No es solo una anomalía rebelde, es un síntoma de un sistema estelar entero. Colapsando, las fuerzas gravitacionales están mucho más allá de todo lo que hayamos encontrado. La sangre de Kiara se heló la enormidad de la revelación. Amenazó con aplastarla, pero se negó a ceder a la desesperación. Podía ver el miedo en los ojos de Amara. El mismo miedo reflejado en los rostros de los líderes del ARC. Necesitan saber. Kiara, dijo su voz firme, a pesar de la confusión interior. Debemos encontrar una manera de superar este desafío juntos, mientras Kiara regresaba a la asamblea. El peso de la responsabilidad presionaba sobre sus hombros. Ella sabía que la unidad que buscaba era frágil, fracturada por el miedo y la desconfianza, pero también sabía que solo trabajando juntos podrían tener la esperanza de sobrevivir a la oscuridad que se avecinaba con tranquila determinación. Se dirigió a los líderes una vez más. Su voz resonó en la cámara como un faro de esperanza en medio de las sombras que se acercaban. Colegas, tengo graves noticias. Nuestro adversario no es simplemente un agujero negro, sino un sistema estelar en colapso. Nuestras posibilidades de supervivencia son escasas, pero creo que podemos prevalecer si nos mantenemos unidos. La cámara quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Kiara podía sentir la onda de miedo y duda dando paso a una nueva resolución. Sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros y sacrificios, pero también sabía que el espíritu humano era indomable. Juntos se enfrentarían al abismo y emergerían más fuertes. Unidos por los lazos de la lucha compartida y la determinación inquebrantable de preservar el legado de sus antepasados por el bien de la flota del Arca y el futuro de la humanidad, se mantendrían como uno solo contra la oscuridad invadía la gran cámara del Consejo. Kiara Shone se paró frente a una serie de mapas estelares holográficos que bailaban con la fría luz de constelaciones distantes. Los rostros de los líderes del arca se cernían sobre ella. Sus expresiones eran un tapiz de miedo, determinación y duda. Respiró profundamente. Su voz era firme mientras se dirigía a la asamblea. Sus palabras resonaban en el vasto espacio. Vengo ante ustedes con una terrible revelación. Nuestro camino hacia adelante no es solo un agujero negro, sino un sistema estelar en colapso. Su gravedad amenaza con desgarrarnos. Un silencio cayó sobre la cámara. El peso de sus palabras se posó sobre ellos como un sudario. El capitán Lysander Graves, una figura imponente con un rostro severo, rompió el silencio. Su voz era un estruendo bajo como un trueno distante. Kiara, respeto tus esfuerzos diplomáticos, pero la seguridad de mi gente es lo primero. Debemos considerar separar la flota y salvar a quienes podamos.
Kiara lo miró fijamente. Su mirada era inquebrantable como la de Isander. Entiendo tu preocupación por tu arca, pero si nos dispersamos como cósmicos escombros, corremos el riesgo de perder más que vidas. Corremos el riesgo de perder la unidad que nos une el alto, consejero Osich Thorn. Su cabello plateado brillando en la tenue luz inclinó hacia adelante. Su voz un susurro calculado. Tal vez se pueda llegar a un compromiso. Podríamos dividir la flota en grupos más pequeños, aumentando nuestras posibilidades de supervivencia, mientras aún preservamos alguna apariencia de unidad. Kiara apretó los puños, su mente acelerada. Sabía que el compromiso era la esencia de la diplomacia, pero ¿a qué costo podría soportar el peso de sacrificar a algunos por el bien de otros? Sus pensamientos se arremolinaban como el sistema estelar colapsando ante ella, un torbellino de miedo y determinación. Respiró profundamente, su voz firme y resuelta. No podemos dejar que el miedo fracture nuestra unidad. Propongo una maniobra de tirachinas alrededor del agujero negro, usando su inmensa gravedad para catapultarnos a salvo. Lysander se burló de una apuesta arriesgada, Kiara. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si simplemente nos lanzamos al olvido? Kiara encontró su mirada, sus ojos llenos del fuego de la convicción. Entonces enfrentaremos al olvido juntos, unidos como uno solo, mientras la cámara estallaba en una cacofonía de voces. La voz de Kiara. El corazón le palpitaba con fuerza en el pecho. Sabía que el camino que tenían por delante estaba plagado de peligros. Pero también sabía que el espíritu humano era indomable. Juntos podían capear la tormenta y emerger más fuertes. Unidos por los lazos de la lucha compartida y la determinación inquebrantable de preservar el legado de sus antepasados por el bien de la flota del Arca y el futuro de la humanidad, se mantendrían unidos contra la oscuridad invasora. Kiara caminaba por la adornada cámara, sus antiguos tapices, susurrando historias de unidad y cooperación de los anales de la historia humana. El peso de su decisión presionaba sobre sus hombros como el pozo de gravedad del inminente agujero negro. Se giró para encarar a la figura de cabello plateado que parecía sentada imperturbable en medio del caos. Los ojos del alto consejero de Oz, agudos como las estrellas, buscaban navegar. Se encontraron con los de ella con una mirada de conocimiento. El camino que tenemos por delante es traicionero. Consejero Kiara comenzó con voz firme a pesar de la confusión interior. ¿Cómo mantengo la unidad sin sacrificar las necesidades de cada arca? Los labios de Oz se curvaron, en una sonrisa pícara. Ah, Kiara, la delicada danza de la diplomacia. Debes permanecer firme en tus convicciones, pero lo suficientemente flexible para doblegarte con los vientos del cambio. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Debes aprender a tejer un tapiz de compromiso, cosiendo juntos los hilos dispersos de las necesidades y deseos de cada arco. Kiara absorbió sus palabras. Su mente se aceleró mientras imaginaba el intrincado tapiz que él describió, asintió su resolución, fortaleciéndose. Gracias, consejera, su sabiduría es invaluable. Cuando Kiara se dio la vuelta para irse, vio a Jack Sean y Elias Mercer esperando ansiosamente en la entrada. Sus ojos se encontraron con los de ella. Una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Con un asentimiento, les hizo señas para que la siguieran a una cámara contigua. La habitación estaba tenuemente iluminada. La única iluminación proyectaba sombras alargadas desde una pantalla holográfica parpadeante. La maniobra de tirachinas, propuesta por Kiara. Bailó por la pantalla un delicado equilibrio de física y matemáticas que tenían la clave para su supervivencia. No podemos hacer esto solos, dijo Kiara, volviéndose hacia sus aliados. Debemos reunir el apoyo de los otros arcos para mostrarles que la unidad es nuestra mayor fortaleza. Los ojos de Jax brillaron con determinación. Hablaré con los comandantes de la flota. Kiara, confían en mí y yo confío en tu plan. Elias apretó los puños. Su mandíbula se tensó con resolución y me coordinaré con los ingenieros asegurándome de que nuestros arcos estén preparados para la maniobra. Haremos que esto funcione, Kiara, juntos.
El corazón de Kiara se hinchó de gratitud mientras miraba a sus amigos, su compromiso con la unidad y la cooperación. Un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se acercaba. Juntos enfrentarían los desafíos que les esperaban, forjando un nuevo camino a través de las estrellas y asegurando un futuro para la humanidad entre la vasta extensión del cosmos. El peso del cosmos parecía presionar los hombros de Kiara mientras caminaba por los pasillos poco iluminados del Éxodo. Sus pasos resonaban en el vasto vacío. Elías, siempre su fiel compañero, caminaba a su lado. Su presencia era una bomba reconfortante para sus nervios deshilachados. Kiara lo miró. Su mirada se detuvo en la fuerte línea de su mandíbula, la leve cicatriz sobre su frente que le daba un aire de firme determinación en ese momento. La conexión entre ellos se profundizó, trascendiendo los límites de la amistad y floreciendo en algo más profundo. Podía sentir el calor de su mano rozando la suya, silenciosa promesa de apoyo frente a la adversidad. El corredor pronto dio paso a la Cámara del Gran Consejo, donde los representantes de los otros arcos se habían reunido para escuchar la súplica de Kiara por la unidad. Cuando se acercó al podio, su corazón latía con fuerza en su pecho. El peso de su destino colectivo descansaba pesadamente sobre sus honorables líderes. Comenzó con su voz firme y resuelta. Estamos al borde de la destrucción, pero no es el agujero negro lo que será nuestra perdición, sino nuestra propia división. Debemos unirnos y abrazar la fuerza de nuestra diversidad, porque es nuestra unidad la que nos guiará con seguridad a través de este peligroso viaje. La cámara zumbaba con murmullos de descenso. Las divisiones ideológicas entre los arcos levantaban sus horribles cabezas. Kiara podía ver el escepticismo grabado en los rostros de los líderes. Sus dudas y temores amenazaban con desmoronarse. El frágil lazos que los mantenían unidos se volvió hacia Elías. Su mirada tranquilizadora, un faro de esperanza en medio de la confusión, él le dio un sutil asentimiento de aliento. Su fe inquebrantable en ella una fuente de fortaleza con renovada determinación. Kiara siguió adelante abordando las preocupaciones de cada arca con empatía y convicción. A medida que pasaban las horas, Kiara y sus aliados visitaron los otros arcos, sumergiéndose en el rico tapiz de sus culturas, tradiciones y preocupaciones. Compartieron comidas con la gente, escucharon sus historias y dieron testimonio de sus luchas con cada encuentro. La resolución de Kiara de preservar la unidad entre los arcos se hizo más fuerte. Su corazón se llenó de amor y admiración por el resistente espíritu de la humanidad en los momentos tranquilos entre compromisos diplomáticos. Kiara encontró consuelo en la compañía de Elías, su misión compartida, sirviendo como la base para un vínculo cada vez más profundo. Pasearon por los verdes jardines del Arca Arbórea, se maravillaron con las maravillas tecnológicas de Laón y contemplaron la belleza celestial del cosmos desde las plataformas de observación del Venture. Durante su visita al Elysium, Kiara y Elías se encontraron en medio de una celebración vibrante. El aire se llenó con el embriagador aroma de especias exóticas y las melodías cadenciosas de instrumentos alienígenas mientras bailaban entre los juerguistas. Sus ojos se encontraron en silencio, un entendimiento que pasaba entre ellos. En ese momento los límites entre la amistad y el amor parecieron desdibujarse, y Kiara pudo sentir el tierno susurro del aliento de Elías contra su mejilla con cada nueva experiencia. Kiara y sus aliados obtuvieron una comprensión más profunda de las diversas culturas que componían la flota del Arca, usando este conocimiento para fortalecer su caso de unidad y cooperación mientras se preparaban para enfrentar la amenaza inminente del agujero negro. La anticipación y la tensión crecieron el destino de la humanidad, colgando precariamente en la balanza, pero en medio del caos y la incertidumbre. Kiara encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de sus amigos, su misión compartida, un faro de esperanza en la oscuridad, y mientras miraba hacia la extensión infinita del cosmos, ella sabía que juntos forjarían un nuevo camino a través de las
estrellas asegurando un futuro más brillante para toda la humanidad. Solo la nave atravesó el velo de la oscuridad, su casco maltratado y desgastado como un nómada, buscando consuelo en una tempestad. Kiar observó el acercamiento desesperado de la nave Drifter desde el puente del Éxodo. Su corazón se llenó de simpatía por el vagabundo atravesando la tormenta cósmica. El capitán del barco solicita ayuda inmediata. Transmitió un joven oficial de comunicaciones. Su voz temblaba con una mezcla de asombro y temor. Él afirma que su nave no puede soportar otro salto sin arriesgarse a una falla total del sistema. Los ojos de Kiara entrecerraron mientras evaluaba la situación. La nave Ragtag parecía un candidato poco probable para un Rus, pero no podía descartar la posibilidad mientras sus callejones intercambiaban miradas inciertas. Kiara volvió su mirada hacia la pantalla holográfica, donde la posición de la flota de Arco flotaba precariamente cerca del sistema estelar colapsante. No tenemos tiempo para... Esto, gruñó el capitán Graves, sus ojos oscuros. Por la sospecha, necesitamos enfocarnos. En la maniobra de la onda, no podemos darle la espalda a un compañero de viaje en necesidad. Kiara respondió con voz firme y resuelta. ¿Quién sabe qué conocimiento o recursos valiosos podrían poseer conocimiento que podría resultar vital para navegar por el agujero negro? Elias Chi, en sus ojos, llenos de apoyo tácito a la decisión de Kiara. Alto. Consejo Thorn asintió sabiamente su expresión pensativa. Estoy de acuerdo en que debemos extender nuestra mano en ayuda, pero con precaución. Con la aprobación renuente del Consejo, Kiara puso en marcha un plan para ayudar a la nave Drifter. Cuando The Exodus envió un equipo liderado por Jack Sean, Kiara luchó con una persistente sensación de inquietud. El enático Capitán Storm y su tripulación eran una variable desconocida en su delicada ecuación para la supervivencia. «Esté atento». «Jax», murmuró en su calma. Sus ojos se fijaron en la nave Drifter mientras se acercaba cada vez más. «Confía en tus instintos», mientras los minutos se convertían en horas. Kiara caminaba por el puente. Sus pensamientos. Un torbellino de cálculos y contingencias. Cuando la calma cobró vida, con la voz de Jax, sintió un puño frío alrededor de su corazón. «Kia, necesitas ver esto», dijo su tono sombrío. «Algo no está bien». El puente quedó en silencio mientras la pantalla principal parpadeó y cobró vida revelando el interior de la nave. Drifter, la respiración de Kiara se quedó atrapada en su garganta mientras contemplaba la vista. Ante ella, la nave Drifter era un señuelo, su bahía de carga llena de armamento y el rostro siniestro de Mara Rice, el infame merodeador espacial. «Así que eres la esquiva Kiara Sean». «Mara», ronroneó su voz goteando malicia. «He escuchado tanto sobre ti y tu pequeña flota Ark. Debo admitir que estoy intrigado». La revelación envió ondas de choque a través del puente, mientras la mente de Kiara corría para comprender las implicaciones. Su tenue alianza había sido infiltrada, sus planes comprometidos por un formidable adversario. Lo que estaba en juego había crecido exponencialmente más alto, y Kiara sabía que tendría que reunir cada onza de su destreza diplomática para navegar por el traicionero camino que la esperaba, mientras la flota Ark se preparaba para la confrontación adecuada. Kiara se aferró a la esperanza de que la unidad y la cooperación prevalecerían contra la oscuridad invasora por el bien del futuro de la humanidad. Entre las estrellas no permitiría que las maquinaciones de un astuto merodeador rompieran los frágiles lazos que los mantenían unidos en medio de los fríos confines metálicos del puente. El corazón de Kiara latía como un tambor de guerra. El brillo de la pantalla de visualización arrojaba una luz inquietante de otro mundo sobre los rostros de su tripulación. Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. La sonrisa siniestra de Mara Rice parecía burlarse de ella desde la pantalla, un recordatorio constante del traicionero camino que la esperaba. Kiara apretó los puños.
Sus nudillos se blanquearon mientras luchaba con el peso de su decisión. Las vidas de sus aliados pendían de un hilo, y el destino de la flota Ark descansaba directamente sobre sus hombros. El aire se espesó con la tensión, el silencio solo roto por el zumbido constante de la maquinaria de la nave Kia. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Jax atravesó el silencio mezclado con urgencia. Kiara se volvió para mirarlo aquí con los ojos llenos de determinación. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Debemos permanecer unidos contra esta amenaza. Mientras hablaba, los pensamientos de Kiara se desviaron hacia Richard Storm, el enigmático capitán de la nave Drifter. Su presencia había sido un comodín y su situación ya precaria, y sin embargo no podía deshacerse de la sensación de que había más en él de lo que veía a simple vista. Los fantasmas de su pasado parecían perseguirlo, una súplica silenciosa de comprensión que resonó con sus propias luchas. Recordó su primer encuentro, su comportamiento cauteloso, dando paso lentamente al respeto a regañadientes, mientras navegaban por la compleja red de interarquipolítica. En esos breves momentos, Kiara había vislumbrado al hombre debajo del exterior, marcado un hombre impulsado por una lealtad feroz y un deseo de proteger a quienes le importaban. Con una respiración profunda, Kiara tomó su decisión. Arriesgaría todo para salvar la flota del Arca, para preservar la unidad, y la cooperación había luchado tanto por cultivar su voz firme peinado hacia atrás. Su tripulación. Sus palabras resonaron en el puente como un grito de guerra. No nos acobardaremos ante el peligro. Nos mantendremos unidos. Unidos en nuestra resolución de proteger a nuestra gente y asegurar un futuro. Entre las estrellas. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Kiara sintió una oleada de calidez, una profunda conexión con la tripulación que la rodeaba. Eran más que aliados. Eran una familia unida por su historia compartida y su compromiso inquebrantable el uno con el otro. En ese momento, Kiara supo que haría lo que fuera necesario para salvaguardar su futuro, incluso si eso significaba desafiar las probabilidades y enfrentar la oscuridad que acechaba en el vacío. Con renovada determinación, volvió su atención a Richard Storm, su mente corriendo con planes para forjar una alianza incómoda, para unir sus fuerzas contra los merodeadores invasores, para juntos enfrentar la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Su fuerza y resiliencia, compartidas un faro de esperanza en la vasta extensión del cosmos, por el bien de su gente, por la preservación de la unidad y la cooperación, se mantendrían como uno desafiante frente a la adversidad, mientras la flota del Arca se preparaba para la batalla que se avecinaba. Kiara encontró consuelo en el conocimiento de que no estaba sola con sus aliados a su lado, y la sabiduría del alto consejero guiándola. No navegaría el camino traicionero que se extendía ante ellos. Su corazón se llenó con la convicción inquebrantable de que la unidad prevalecería contra la oscuridad invasora. Con cada momento que pasaba, las apuestas se hacían más altas, las consecuencias de sus elecciones más profundas, y aún así, Kiara se mantuvo, resuelta, su espíritu impávido por los desafíos que la esperaban, porque sabía que el futuro de la humanidad descansaba en sus manos y no los decepcionaría en la cámara tenuemente iluminada del Arca Éxodo. Kiara. Sean estaba de pie frente a una pantalla holográfica, sus ojos fijados en el vórtice de oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. El agujero negro, una vez distante, ahora se alzaba siniestramente su pozo de gravedad, tirando de la frágil unidad de la flota. Arca como un titiritero malévolo, mientras estudiaba. La danza siempre cambiante de los cuerpos celestiales, la mente de Kiara corría con el peso de su responsabilidad. Casi podía sentir los latidos colectivos del corazón de los millones de almas a bordo de los arcos, sus vidas colgando de un hilo, mientras la flota se tambaleaba el precipicio de la destrucción. «No pueden hacer esto, Kiara», murmuró su voz apenas audible.
por encima del zumbido de los motores de la nave. No podemos dejar que el miedo y la desesperación nos lleven a sacrificar a los nuestros. Elias Mercer, su fiel aliado y amigo, colocó una mano reconfortante en su hombro. Kia, sabes tan bien como yo que no todos comparten nuestras convicciones. Algunos arcos siempre priorizarán su propia supervivencia por encima de todo. Jack Sean, su piloto residente y estratega, se apoyó en una consola cercana, sus brazos cruzados en un gesto de desafío. No podemos dejar que corten la flota. Si nos separamos, seremos blancos fáciles para los merodeadores. Kiara asintió solemnemente, luchando con las persistentes dudas que amenazaban con consumirla. Lo sé, Jax, pero ¿cómo los convencemos de que entren en razón para dejar de lado sus diferencias y unirse por el bien mayor como si fuera una respuesta? La pantalla holográfica parpadeó, revelando una transmisión entrante del capitán Lysander Graves, el líder de la poderosa nave Odyssey Ark. El corazón de Kiara se hundió mientras se preparaba para la confrontación que se avecinaba. El capitán Graves Kiara lo saludó con frialdad. Su voz no traicionaba nada de la agitación que se agitaba en su interior. Confío en que haya reconsiderado su posición sobre la maniobra de la onda. El rostro de Graves permaneció severo, sus ojos fríos e inflexibles. La supervivencia de mi arca no es negociable. Embajador Sean, si eso significa dejar que otros se las arreglen por sí mismos, que así sea. Kiara apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos mientras luchaba por mantener la compostura. Condenarías a millones a morir, todo por tu propia autoconservación. Yo aseguraría la supervivencia de mi gente. Graves respondió con un tono inquebrantable. ¿No es eso lo que estás tratando de hacer también? Embajador. Mientras los dos líderes se enfrentaban al otro lado de la división holográfica, Kiara sintió una ola de desesperación que la invadía. La división entre los arcos parecía insuperable, un abismo que amenazaba con tragarlos por completo, pero luego sintió un suave apretón en su hombro y se giró. Para encontrar los ojos de Elías llenos de apoyo inquebrantable, «Podemos hacer esto, Kia», susurró. «Podemos encontrar una manera de unirlos con determinación renovada». Kiara se dio la vuelta. Graves, su voz firme y resuelta. «Capitán Graves, te imploro que lo reconsideres. Si nos mantenemos unidos, podemos navegar por el traicionero camino que se encuentra ante nosotros. Pero si permitimos que el miedo y la desconfianza fracturen nuestra flota, todos estaremos perdidos por un momento». Graves pareció vacilar, su fachada de acero agrietándose cada vez más levemente, pero luego su expresión se endureció una vez más y negó con la cabeza. «No puedo arriesgar las vidas de mi gente en una apuesta. Embajador». «Lo siento». Mientras la transmisión se apagaba, Kiara sintió un nudo frío de miedo formarse en la boca del estómago. La situación había llegado a su punto de ruptura, y el futuro de la flota del Arca pendía de un hilo, pero se negó a ceder a la desesperación con Jax, y Elías a su lado reuniría a los líderes del Arca, restantes forjando una alianza que se enfrentaría a la oscuridad invasora. Juntos, se embarcarían en la atrevida maniobra de la onda, aprovechando el inmenso poder de los agujeros negros para catapultarlos a un lugar seguro, y en el proceso se enfrentarían no solo al merodeador, que amenaza su propia existencia, sino también la lucha interna que amenazaba con destrozarlos, con una respiración profunda. Kiara cuadró los hombros y se dirigió a sus aliados leales. «Tenemos una batalla que preparar para mis amigos. Una batalla no solo contra los merodeadores, sino contra el miedo y la división que han echado raíces dentro de nuestras propias filas. No será fácil, pero creo en el poder de la unidad y creo en la fuerza de nuestro pueblo como uno solo Jax». Y Elías prometieron su apoyo inquebrantable, sus voces resonando en la cámara tenuemente iluminada como un llamado de clarín a las armas. Y mientras se disponían a reunir a la flota del Arca, Kiara sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella, un faro que los guiaría a través de la oscuridad y hacia la luz de un nuevo comienzo. Las fuerzas gravitacionales del sistema estelar en colapso tiraron de la flota del Arca, causando estragos en sus delicados cascos. Kiara se aferró a la barandilla de la cubierta de observación del Éxodo.
sus nudillos blancos, mientras observaba el caos desarrollarse ante ella. Los barcos gruñeron y se astillaron sus cascos una vez brillantes, ahora estropeados por el tirón despiadado del agujero negro. La voz de Jax crepitó a través del sistema tranquilo, su tono tenso pero inflexible. Todos los arcos iniciaron la maniobra de tirachinas en mi Mark 32-1. Mark Kiara cerró, los ojos con el corazón pesado por el peso de su decisión. La flota se tambaleó, y casi pudo sentir los gritos agonizantes del metal retorcido mientras las naves se precipitaban hacia el agujero negro. Su estómago se revolvió, y por un breve momento se preguntó si había tomado la decisión correcta mientras se acercaban al horizonte de eventos. Una cacofonía de alarmas sonó a través del éxodo, la voz firme de Elias. Atravesó el caos su comportamiento tranquilo, haciendo sonar la confusión a su alrededor. Los Marks están manteniendo la formación. Kia. Casi llegamos con una respiración profunda. Kiara abrió los ojos justo a tiempo para presenciar el milagro de sus esfuerzos colectivos. La flota del Arca giró alrededor del agujero negro impulsada por su inmenso poder, y comenzó a alejarse de las fuerzas destructivas que habían amenazado su existencia. Pero la victoria no fue sin un costo cuando las naves se reagruparon. El corazón de Kiara se llenó de dolor al ver los arcos diezmados a la deriva sin rumbo en el vacío. Sus comunidades, una vez vibrantes, ahora silenciosas. La voz del capitán Lysander Graves resonó a través de los cals. Un raro indicio de dolor tiñó sus palabras. Flota Ark, informe su estado. Uno por uno, los líderes de los arcos restantes compartieron sus pérdidas. Sus voces estaban cargadas de dolor. Los ojos de Kiara se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Su corazón se hinchaba de orgullo y dolor por la unidad que habían forjado frente a probabilidades abrumadoras. La voz del alto consejero Osich Thorn se abrió paso entre los informes sombríos, su sabiduría y experiencia brillando a través de la oscuridad. Hemos sufrido mucho, mis amigos, pero también hemos triunfado. Nuestra unidad nos ha llevado a través de esta prueba, y es nuestra unidad la que nos ayudará a superar los desafíos que nos esperan. Kiara asintió solemnemente. Su resolución se fortaleció con las palabras del alto consejero. Se volvió hacia Elías, quien estaba a su lado. Sus ojos reflejaban la misma determinación que ardía dentro de ella. Juntos enfrentarían lo desconocido, unidos por su compromiso compartido con la supervivencia de su pueblo. Con una respiración profunda, Kiara se dirigió a la flota del Arca, con su voz firme y resuelta. Hemos superado lo imposible, y aunque lamentamos nuestras pérdidas, también debemos celebrar nuestra unidad y resiliencia. Juntos reconstruiremos y forjaremos un nuevo camino entre las estrellas. Mientras los arcos sobrevivientes comenzaban el proceso de evaluar sus pérdidas y planificar el viaje que les esperaba, Kiara se permitió un momento de tranquila reflexión. Pensó en las historias que sus antepasados habían transmitido sobre la caída de la Tierra y el arduo viaje que los había llevado a este momento, y sabía en lo profundo de su corazón que era su unidad y determinación inquebrantable lo que aseguraría la supervivencia de la flota del Arca y el florecimiento de la humanidad. Entre las estrellas,